Hola, hola, estamos nuevamente aquí en un episodio de Un Universo Onírico. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen del ser humano, ¿no? O más que el origen, el fin que tiene el ser humano. Y vamos a plantear unas cuantas ideas para ver qué opinan ustedes al respecto. Entonces, siempre se ha dicho, ¿no? Que el ser humano es súper especial, que es el ser más importante en el planeta Tierra y todo ese tipo de cosas. Que si nos ponemos a pensar, pues sí tienen razón, ¿no? Somos actualmente la especie dominante, la que está en la cima de la cadena alimentaria. Pero tal vez eso nos hace ser unos seres egoístas como especie, porque nos preocupamos por la supervivencia del humano, y eso entre comillas. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Cuando escuchamos teorías o cualquier cosa sobre el fin del mundo, siempre nos genera muchas ideas, ¿no? Y sentimientos y todo. Pero tal vez el más fuerte es el que se produce cuando pensamos que todos los seres humanos vamos a desaparecer y que no quedará ningún rastro de nosotros, ¿no? Incluso hay ideas, ¿no? De hacer como una tipo cápsula del tiempo para preservar todo, o bueno, una parte de nuestro conocimiento, una parte de nosotros, para no desaparecer del todo. Y bueno, supongo que es natural, ¿no? Pero nunca nos ponemos a pensar en que muchas otras especies también van a desaparecer junto con nosotros. Especies que tienen millones de años de antigüedad, a comparación del ser humano, que yo creo no llega ni al millón de años de antigüedad, ¿no? Entonces nos sentimos tan importantes que nos olvidamos del resto del planeta. Y es que, pues sí, somos el ser vivo más importante del planeta, pero desde nuestra propia perspectiva. Entonces habría que ponerse a preguntarle a todas las especies, ¿no? Ponernos en su lugar y ver si en realidad desde el punto de vista de ellos también somos la especie más importante, ¿no? A ver qué opinan ellos al respecto. Y la verdad es que dudo mucho que todas ellas estén de acuerdo, ¿no? Incluso debe haber especies que ni siquiera saben de nuestra existencia y ni siquiera nosotros sabemos de ellos, ¿no? Pues es que el planeta es tan grande que existe esa posibilidad. Entonces, obviamente para ellos ni siquiera nos topan, ¿no? No saben ni quiénes somos. Pero bueno, el punto aquí es que nosotros somos una especie racional. La única especie que se conoce con la capacidad de razonar, ¿no? Pero la verdad es que tenemos un grandísimo defecto y ese es el egoísmo. El ser humano actúa con la idea de beneficiarse a sí mismo, muchas veces sin importarle a qué o a quiénes afecten el proceso. Grandes empresas, poderosas personas, gobiernos de primer mundo son entidades que definitivamente tienen más poder que nosotros al momento de actuar y sus decisiones o actos son más notables que los de nosotros, obviamente, ¿no? Así pues es muy fácil darse cuenta y atacar a quienes públicamente son acusados de actos calificados como malos por la sociedad, ¿no? Porque es más fácil darse cuenta que una gran empresa hizo un acto equivocado y todos vamos a atacarlo. Sin embargo, esos actos no son actos puros de una empresa, ¿no? Porque a fin de cuentas la empresa es una creación del ser humano. Ella no toma decisiones, ella no razona. Todos esos son actos del ser humano. ¿Y por qué actúa así? Porque es egoísta. Porque mientras cumpla con sus objetivos no le importa lo demás. El ser humano piensa, si yo vivo cómodo, feliz y muero tranquilo, pues ya es suficiente, ¿no? Pero ¿no decíamos que somos la única especie que puede razonar? Entonces, ¿por qué no somos capaces de hacer algo al respecto? ¿Por qué no comenzamos a hacer algo para mejorar el planeta Tierra, que a fin de cuentas es nuestro hogar? ¿Por qué no dejamos de preocuparnos por ver quién tiene más, quién es más fuerte, quién es más bello, por ver quién merece o no tal cosa?
A fin de cuentas todos somos seres humanos y entonces ¿por qué no hacemos eso que nos hace únicos? ¿Por qué no pensamos? Debemos pensar. El ser humano tiene dos opciones con respecto al motivo de su existencia. La primera de ellas es que todo lo que conocemos, incluyéndonos, haya aparecido así solo por casualidad. Una casualidad cósmica. Y eso significaría entonces que no existe algo superior que nos haya creado y por consecuencia pues nuestra existencia no tiene ningún objetivo, ¿no? Simplemente ahí está y ya. Porque las creaciones se hacen para un fin específico, ¿no? Son creadas para algo. Y si nada ni nadie nos creó, entonces pues no tenemos un fin específico, no tenemos un objetivo. Esa es la primera posibilidad que tenemos. Y la segunda es que sí hayamos sido creados por algo o por alguien o lo que sea, ¿no? Y entonces eso significaría que sí tenemos un propósito, si fuimos creados para un objetivo, porque pues, ¿para qué vas a crear algo sin objetivo, no? No tendría sentido. Entonces, ahora es cuando viene el momento de ponernos a pensar. Cualquier cosa que es creada para cierto objetivo tiene ciertas características que le hacen ser capaces de cumplir tal propósito. Como pongamos el ejemplo de un cuchillo. El cuchillo tiene el propósito de cortar, entonces tiene un filo, ¿no? Un filo que le permite cumplir con su propósito. Pero nosotros, ¿qué característica tenemos que nos haga cumplir con nuestro propósito? Sea cual sea este propósito, ¿no? Que ni siquiera lo sabemos. Entonces, volvamos al ejemplo del cuchillo. Antes de que se creara el cuchillo, se tenía esa necesidad de cortar las cosas, ¿no? Y no había ningún otro objeto que nos permitiera cumplir ese objetivo. Entonces, por eso se creó el cuchillo con una característica específica que es el filo, tener filo para poder cortar. Entonces, cuando el cuchillo fue creado así, se convirtió en un objeto único porque tenía filo, porque es el único objeto que te permite cortar de cierta manera por el hecho de que tiene filo, ¿no? Entonces, el filo es una característica especial que tiene el cuchillo que lo hace único y que muy pocos objetos tienen, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del cuchillo, el filo es lo que lo hace ser la cosa más importante en el mundo, ¿no? Porque puede cortar y entonces lo hace único. Entonces, si seguimos por ese camino, si nosotros, el ser humano, fuimos creados con un objetivo y hubiera una característica que nos fuera a ayudar a cumplir con tal objetivo, esa característica tendría que ser nuestro razonamiento, ¿no? Porque es lo que nos hace únicos, es lo que nos hace ser la especie más importante del planeta, desde nuestra perspectiva. Entonces, esa capacidad de pensar es la que tendría que ayudarnos a cumplir nuestro objetivo como ser humano. ¿Y estamos logrando ese objetivo? ¿Estamos aprovechando el razonamiento para cumplir el fin con el que fuimos creados? Para responder esta pregunta, primero tendríamos que saber para qué fuimos creados. Y lamentablemente esa es una respuesta que nuestro razonamiento todavía no ha tenido la capacidad de encontrar. Pero hay una cantidad infinita de hipótesis al respecto. Incluso muchas todavía ni siquiera existen. Pero a la siguiente hipótesis le llamaremos hipótesis N. Y esta dice que el ser humano fue creado para aprovechar todos los recursos posibles para brindarse así el máximo de comodidades que pueda llegar a tener. Pensando en poder llegar a un punto en el que ya no se pueden tener más comodidades, ¿no? Donde ya lo tiene todo, absolutamente todo. Aunque en el proceso de conseguir eso no se percatará del daño que pueda causar, pues solo se preocupa por él. Y en el caso de que esta hipótesis fuera verdadera, fuera cierta,
El razonamiento estaría siendo aprovechado por el ser humano para cumplir con ese objetivo, efectivamente. Así que el mundo en el que vivimos sería un mundo que está funcionando según los planes de aquello o aquel que nos puso aquí. Tal vez, no sé, el dios de la comodidad, el dios del egoísmo, ¿no? Porque si alguien nos puso aquí o algo nos creó para estar aquí con ese objetivo y nos ponemos a analizarlo desde un punto de vista moral, está totalmente mal, ¿no? Estamos actuando de manera egoísta. Y un Dios que nos creó, o un algo, un ente, una entidad, lo que sea, que nos creó para un propósito egoísta, desde el punto de vista de la moralidad que nosotros mismos creamos, está muy mal visto, según yo. Pero bueno, la siguiente hipótesis, la hipótesis n+1, dice que el ser humano está aquí en el planeta Tierra con una particular característica. Es capaz de razonar. Es el único ser aquí que puede pensar. ¿Pero para qué? Pues da la casualidad de que el ser humano, con su habilidad de pensar, puede determinar todo lo necesario para que se establezca un equilibrio en el planeta. El ser humano puede fácilmente llegar a ser un administrador de los recursos. Y no me refiero a los recursos como el dinero, ¿no? Que a fin de cuentas el dinero fue algo que creó el hombre para, en su afán por tener más que los demás. Pero a lo que me refiero es a que el ser humano como ser pensante puede llevar al planeta a un equilibrio sin la necesidad de destruir. Y lo más importante, tratando de preservar nuestro planeta, nuestro hogar. Y si analizamos esta hipótesis, es claro que el objetivo del ser humano no se está cumpliendo. Incluso se corre el riesgo de que sus propias acciones en el planeta acaben por provocar su misma desaparición. Y esto es porque el hombre se fue por el camino del egoísmo, de la ambición. Y hasta que eso no salga del ser humano, su objetivo no podrá ser completado. El hombre y su deseo de siempre tener más. Y cuando lo consigue, quiere algo mejor. Siempre pensando solo en él. Pensando solo en el ser más importante del planeta. El único que es capaz de pensar. El único ser que razona. Para finalizar, vamos a ver una pequeña metáfora. Esta es una familia, un esposo, una esposa y una hija recién nacida. Son felices y viven en una enorme casa, con más habitaciones de las que pueden ocupar, muchas más. Pero trabajan la mayor parte del tiempo. Sin embargo, todo el dinero que ganan lo ingresan al banco, absolutamente todo. Así que lo único de lo que disponen es de su increíble casa y de un dinero que tenían guardado desde antes, ¿no? Lo que les quedó de lo que tenían disponible para comprar la casa. Entonces pasan los días, meses, años tal vez, y el dinero comienza a terminarse. Mientras ellos acaban de tener a su segundo hijo ya. Sin embargo, esto no preocupó para nada a la familia, pues en la casa había muchos objetos de gran valor que podían ir vendiendo. Cuando ellos ya van por su tercer hijo, se terminó todo lo que consideraban innecesario, todo lo que podían vender. Ahora ya nomás tenían aquello que querían mantener con ellos, así que decidieron vender una ventana no muy grande, casi inútil, pero tenía un gran valor, entonces consiguieron dinero suficiente para sobrevivir otro tiempo. Sin embargo, se comenzaron a meter los bichos por ahí y hasta malos olores entraban. Sin embargo, esto parecía no importarles. Y aquí termina la historia, pero termina diciendo que eso fue solo el comienzo. Y claro que es una metáfora algo irreal, si lo quieren ver así, pero es una clara representación del ser humano y el planeta Tierra. Nuestra increíble casa. Porque
al terminar la historia dice que es solo el comienzo. Eso significa que la familia iba a seguir destruyendo su hogar. Quién sabe hasta qué punto, pero eso es lo que nos indica. Y bien, por mi parte, eso fue todo el día de hoy. Quiero pedirles que si les gustó, que lo compartan con sus amigos y pueden seguirme. Estoy presente en YouTube, en Facebook, en plataformas de podcast también, como eBooks o iBooks, no sé cómo se pronuncia, discúlpenme, y Spotify y Google Podcast. Entonces ahí estoy presente como un universo onírico en cualquiera de ellas, pueden seguirme y no duden en compartir el video y comentar, sobre todo comentar todo lo que opinen al respecto de los temas que estemos hablando. Así que eso fue todo y que tengan dulces sueños.